Hoy es miércoles y nuevamente estamos con el público de adultos mayores que ya nos ven en muchas partes del mundo. Por lo menos mi hijo nos ve en Alemania y ya es una ganancia. Saludos a mi hijo, a Hannover. Bien, te estás divirtiendo mucho, aprende mucho. Y aquí Gustavo te va a recomendar ir a la biblioteca de Dresde para que veas el códice famosísimo maya. Y bueno, pues darle nuevamente la bienvenida a Gustavo Gutiérrez León, abogado, historiador, filósofo y un gran especialista en la cultura maya. Gracias, buenos días. Gracias, doctor, por la invitación nuevamente. Es un gusto estar con ustedes, visitándolos aquí. Bueno, pues al amable público, gracias por los correos electrónicos. Despertó mucho interés lo de la alga espirulina, pues un alimento de origen prehispánico que, como comentaba la vez pasada nuestro buen amigo Moisés, era extraído del lago de Texcoco y que es altamente proteico, que tiene 18 de los 24 aminoácidos esenciales. Y bueno, pues ya contactamos a las personas que nos hablaron, que nos preguntaron sobre cómo consumirla y de la dosis, que también aquí lo explicó, pues remitirse a ese programa. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, yo diría no mágico, pero muy científico, lo del calendario maya, cómo nuestros antepasados allá en la zona maya manejaban la cuenta de los días, y que es un elemento del adelanto científico que tuvieron nuestros antepasados en tierras mesoamericanas, en este caso en territorio maya, aunque bueno, ya Gustavo nos explicará que hay muchas cosas en común con los calendarios en toda Mesoamérica. Bueno, Gustavo, entonces vamos a hablar hoy del calendario maya llamado Xolquín. Sí, bueno, mira, este calendario es el calendario ritual, es el más importante de todos los calendarios. Hay que tomar en cuenta en principio que la cultura maya, al igual que muchas de las culturas mesoamericanas, tenían una gran cantidad de diferentes calendarios que utilizaban a veces combinados entre sí, a veces separados para diferentes aspectos de la vida. Algunos tenemos bastante conocimiento sobre su uso, sus fines, de otros desconocemos casi todo, apenas sabemos cómo operan. Incluso ahorita en la pantalla van a ver una lista de todos los calendarios mayas que conocemos, por ejemplo, ¿no? Van a ver remarcado ahí en amarillo Xolquín y Jaab, que son los calendarios más comunes, y sobre todo el Xolquín es sin lugar a dudas el más relevante de todos. Pero pueden ver solo en la cultura maya cómo hay una gran cantidad de calendarios relacionados con aspectos rituales y también relacionados con aspectos astronómicos. Muy bien, Gustavo, ahí tenemos los remarcados a los adultos mayores que nos están viendo, que también esto es un buen ejercicio porque vamos a aprender muchas palabras en maya, en maya yucatecano, y aquí Gustavo nos va a explicar algunos aspectos de eso, sobre todo para esto de la neuroplasticidad. Dicen que las neuronas siguen siendo las mismas, pero que unas están dormidas, y yo creo que con estos ejercicios sí podemos despertar. Y bueno, vamos a ver cómo es el sistema de la numeración en maya, que es muy adelantada a la época, conocieron en el 0, y bueno, platícanos de ese sistema de puntos. Sí, bueno, como introducción vamos a platicar un poco de este sistema numeral. Cabe mencionar que es un sistema denominado de puntos y barras, porque es los signos más comunes son tanto los puntos como las barras. Un punto significa una unidad, al igual que nuestro sistema, el 1, digamos, y una barra significa 5 unidades. Entonces, como pueden ver en la pantalla, tienen puntos el 1, luego viene el 2, en medio del 2, de los dos puntos del 2 hay un dibujo, hay un adorno que hacían los mayas, porque se ha dicho que no les gustaba mucho tener espacios vacíos. Entonces muchas veces cuando había un espacio vacío lo adornaban con algún signo, que también han ayudado a confundir a veces hasta los especialistas más avesados. Entonces pueden ir viendo cómo se va acumulando los puntos y las rayas, y va subiendo la cantidad en el número. Son sistemas vigesimales, todo Mesoamérica utilizó sistemas vigesimales, lo que significa que al llegar a 20 cambian la siguiente unidad, la siguiente cifra, la siguiente posición,
como en nuestro caso es decimal, y llegando al 9, cuando llega al 10 se cambia a la siguiente posición. En este caso es vigesimal, y bueno, pueden ver en la pantalla cómo va del 1 al 19 en puros puntos y barras. ¿Y cuál sería la sucesión en el 20? ¿Y por qué aquí en esta gráfica que nos traes, Gustavo, están las barras de manera vertical, y en los libros de texto, cuando les hablan a los niños en historia, en ciencias sociales, los ponen de manera horizontal? ¿Hay alguna razón? Pues en realidad no hay una razón, digamos, de significado, ¿no? Los mayas llegaban a poner los numerales de puntos y barras de forma vertical o de forma horizontal, dependiendo en dónde los iban a colocar. Iba mucho en función del espacio que tenía el escriba o el escultor para hacer su composición artística o su composición de información científica, ¿no? Como en los códices, que hay una información muy impresionante astronómica. Entonces ahí, por ejemplo, los colocan de forma horizontal, porque ahí sí juega mucho el rol de la posición de la cifra, ¿no? En los monumentos, en las esculturas, no juega tanto, porque difícilmente las cifras en los monumentos superan al 20. Muy bien. ¿Y cuáles son los principales investigadores que empezaron a identificar con mucha precisión esto del punto, de la raya, sobre todo en las esculturas, ¿no? En diversas, como con Pacal? Bueno, pues empieza la historia, tú nos das en el curso que son historias de gobernantes, ¿no? Y empiezan por un conteo del año del Solquín y del Hap, ¿no? Y se va leyendo de izquierda a derecha y luego de diagonal hacia atrás. Pero ¿quiénes son los principales precursores e investigadores de este sistema de epigrafía? Mira, la cuestión de los puntos y barras fue algo que se descubrió muy tempranamente en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, por parte de un estudioso norteamericano, Rafinescu, pero ya un conocimiento más completo de la numeración que incluyera el cero tuvo que esperar sobre todo a un famoso investigador alemán que era el encargado de la biblioteca de Dresde, y que, trabajando con el códice Dresde, ¿no? Que está ahí, un códice original maya, logró avanzar y descifrar mucho de este calendario y de este sistema numérico. También en el siglo XIX, esto ya fue en el último tercio del siglo XIX, todo desde su gabinete allá en Alemania. Y bueno, Alemania, cabe mencionar, había una escuela importante con Edward Seller, con otros investigadores relevantes, ¿no? Que hacían este tipo de trabajos. Y bueno, el investigador que me estoy refiriendo, que era el que logra avanzar, es Ernst Forstemann, que trabajó, insisto, solo en su gabinete y logró descifrar todas estas cuestiones posicionales y del cero, ¿no? Muy bien, ¿cómo podríamos definir de lo que vamos a hablar el calendario Solquín? Sí, bueno, mira, antes quisiera mostrar la siguiente diapositiva para que puedan ver. Está el cero. Están las representaciones del cero, ¿no? Que los mayas escribieron de diversa forma. Las que están del lado izquierdo de su pantalla pues corresponden a los códices, y las que están del lado derecho corresponden a los monumentos. Eran ciertas sutiles diferencias entre unos y otros. Si vemos la siguiente gráfica, vamos a ver los valores posicionales. Sí, podríamos ver, si pasamos la siguiente, por favor, podemos ver cómo del lado izquierdo tenemos puntos. Como les decía, un punto es una unidad, pero al igual que en nuestro caso, el 1 en la segunda posición ya son decenas, aquí el 1 en la siguiente posición ya son veintenas, y así sucesivamente, y las barras van siendo agrupaciones de 5, ¿no? Entonces va cambiando el valor según la posición en la que se encuentren los numerales. Si pasamos al siguiente ejemplo, van a ver rápidamente unos casos de escritura de números mayas con estos valores posicionales. Si ven, en el primer ejemplo, dice ahí, en la parte de hasta abajo dice 20, con nuestros números arábigos conocidos. Y viene una especie de semilla en la parte inicial de las unidades, eso es un 0, y luego viene un 1 en la parte de las veintenas. Entonces, una veintena, 0 unidades, obviamente nos da 20. Si seguimos al siguiente ejemplo, pues ahí ya hay 3 barras y son 15, ¿no?
Perdón, ¿regresas al anterior? Sí, ahí. Son 15 y en la siguiente posición son 2 puntos, son 2 veintenas, entonces son 40 al ser 2 veintenas, y 15 pues ya son 55, como podemos ver en la parte inferior en números arábigos. Y así se va comportando cada uno de los ejemplos, que van a poder checar aquí cuando gusten, viendo esta lámina, pueden ver cómo se comportaba este sistema posicional vigesimal. Sí. Gustavo, por ejemplo, ahí está el número 819, entonces estas tres gráficas posicionales nos hablan que hay 819. Sí. En esa línea vertical. Sí, sería el penúltimo antes de la derecha. Tenemos en la parte de las unidades 19, son 3 barras de 5 cada una, son 15 y 4 puntos, son 19 en total. Luego en la siguiente posición de las veintenas tenemos 0, entonces no hay veintenas. En la siguiente posición, que son las cuatrocentenas, tenemos 2. Entonces, al ser 2 son 800, más los 19 de hasta abajo son 819. Sabemos que, perdón que te interrumpa, sabemos que los mayas hacían cuentas frecuentemente en los mercados. Este era el sistema vigesimal que utilizaban para hacer operaciones complejas. De esto nos habla el obispo Diego de Landa, de que en esta forma realizaban sus operaciones y sus cuentas matemáticas. Entonces, el primer nivel son las unidades, después veintenas elevado a la una potencia, después elevado al cuadrado y elevado al cubo, sería esa sí, la operación matemática. Sí, serían, ¿no?, cuatrocentenas, por decirlo de una manera, no estamos habituados hoy a un sistema vigesimal, ¿verdad? Y la siguiente serían 8 millares, cada unidad equivaldría a 8 millares, es decir, a 8,000 de las unidades, ¿no? Entonces, en la última del lado derecho, 72,063, ¿no? Así se leería. Cualquiera que sabe de maya, pues ahí dice 72,063. Sí, efectivamente, y como alguna vez me preguntaron en una sesión, en una clase, que esto era demasiado, que no creían que los mayas llegaran a cifras tan elevadas, pues uno puede recurrir a los códices Dresde y Madrid y puede uno ver las enormes cifras que hay ahí, hasta de 5 posiciones, y van sumando y van haciendo operaciones matemáticas con todo esto. Entonces el 3 está en el primer nivel porque es la unidad, en el siguiente tenemos veintenas, sería 60, ¿no? 3 por 20, 60, y así sucesivamente hasta completar el 72,063. Entonces, amable público, amables adultos mayores, pues saquen su calculadora y eleven al cuadrado y vean que aquí la matemática maya no miente. Y bueno, el tiempo es muy breve, no podríamos darles un ejemplo de una suma, pero quizá en otra oportunidad lo hagamos, porque es muy divertido hacer sumas en sistemas vigesimales o restas. Es complicado al principio, obvio, pero luego se torna bastante divertido y entretenido. Bueno, vamos a ir a un comercial, no sin antes decirles que el diplomado que habíamos anunciado que iba a iniciar en el mes de julio de Cultura Física de adultos y ancianos va a iniciar en agosto, la segunda quincena de agosto. Aquí les mantendremos informados. Ya llevamos registrados 7, ese día llegaron solamente 4, ya llevamos 7, esperemos que ahora sí arranquemos, para que el amable público que quiera dirigir actividad física de adultos y de ancianos esté perfectamente capacitado y pueda dar un beneficio y no un prejuicio, no se nos vayan a infartar, y saber qué hay detrás de cada uno de los adultos mayores. Bueno, regresamos en unos momentos más, está súper interesante el Solquín. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in
a city that doesn't sleep. Vive la fiesta brava en La Faena. Revive y disfruta con Martín Bermúdez y sus invitados. Hola, soy Hugo Martínez. Sintonicen todos los jueves de 1 a 2 en su programa El Knockout a través de su estación favorita esportivatv.com. Los esperamos cada jueves. Gracias. Bueno, pues espero que se estén divirtiendo, que estén aprendiendo y, como dice Aurelio Nuño, aprender a aprender. Aprender a reflexionar, aprender a hacer. Hoy estamos aprendiendo el Solquín. Bueno, Gustavo, pues proseguimos con esto del Solquín. ¿Cómo no? Gracias. Mira, el Solquín, como mencionábamos al principio de la transmisión, es el calendario ritual y es el calendario por mucho más importante de la cultura maya. Era un calendario que regía por completo la vida de los pueblos, no solo mayas, también mesoamericanos, porque hay que decir que este calendario, todos los pueblos mesoamericanos lo utilizaron y lo tuvieron, con algunas diferencias mínimas que vamos a comentar más adelante, pero todos los pueblos mesoamericanos utilizaron este calendario. Era tan importante este calendario que el nombre de las personas se les ponía a partir del día en que nacían dentro de este calendario. Y ese tipo de día, en función del nombre del día y del numeral que le correspondía, marcaba el destino de cada una de las personas. De esa manera uno estaba predispuesto por esta fecha que era sumamente relevante. Y para todo evento, para toda acción, los mayas consultaban a sus sacerdotes para ver si en determinadas fechas era conveniente pues hacer alguna transacción comercial o hacer alguna guerra o hacer algún evento, y los sacerdotes determinaban qué día era conveniente en función del numeral y en función del nombre del día. Hay que mencionar que este calendario ritual es el que se tiene una evidencia arqueológica más antigua en toda Mesoamérica de uso. La evidencia más temprana que tenemos de esto va más o menos hacia el siglo VI, VII antes de nuestra era. Y bueno, es un calendario que combina 20 nombres de días con 13 números. Van del 1 al 13 y cuando llegan al 13 vuelven a reiniciar en el 1. Y de igual forma, cuando se agotan los 20 nombres de días, vuelven a reiniciar en el primer nombre de día. Entonces, esta combinación de 20 días con 13 números
nos da una posibilidad de variantes por un total de 260 días. No sabemos por qué duraba 260 días el calendario. Se han propuesto diversas teorías, la teoría de la gestación que me comentabas hace un momento, que acerca el tiempo de gestación humano a este periodo. Sin embargo, tú como médico sabes que no es preciso este tiempo, claro, ¿no? Se ha hablado también del paso cenital del Sol por la bóveda celeste, el tiempo que está en una forma en el cenit. Sin embargo, esto no rige para todas las regiones mesoamericanas, rige para las regiones más meridionales, por ejemplo, Copán, en Honduras. Entonces, no tenemos claro cuál es el origen de esta forma de duración de un calendario 260 días. Y bueno, este Solquín inicia con un día que se llama Imix. Mira, pues aquí está foto extraordinaria precisamente de, me parece, Xochicalco, ¿verdad? Efectivamente, este es un marcador solar en Xochicalco, es una foto bellísima, espectacular, que nos muestra cómo el paso del Sol por el cenit, en un marcador que los xochicalcas construyeron específicamente para esto, deja caer el haz de luz directamente de manera vertical, ¿sí?, durante un periodo de tiempo en el año, ¿sí? Normalmente este periodo de tiempo del paso cenital es del orden de 90 días, 95 días. ¿Entre qué fechas? Para que los adultos mayores se organicen y vayan ahí a Xochicalco a ver este espectáculo de esta cosmovisión que nos estás presentando. Esto es normalmente hacia los meses del verano, cuando está el Sol en la forma más perpendicular posible en nuestra latitud, en nuestra ubicación geográfica, ¿no? Entonces, si quieren ir a Xochicalco y observar este espectacular fenómeno, hay que tratar de estar ahí desde temprano para visitar el sitio, que es enorme y es interesantísimo, y buscar dónde está la cueva para tratar de ver este espectáculo hacia las 12 del día, 11 del día, una cosa así, causa este fenómeno. Hay que ir temprano y ahí hay 3 campos de juego de pelota. Por cierto, los que estén interesados en la historia de los campos de juego de pelota de los Tlaxli o Tlaxco, Gustavo Gutiérrez León está dando un curso en el Museo Memoria y Tolerancia todos los sábados a las 10 de la mañana en el mes de julio, de julio, precisamente el tema principal en la memoria perpetuada. Así es el nombre del ciclo de conferencias. Muy bien, pues está hablando del campo de juego de pelota, súper interesantísimo, altamente recomendable, imperdible, por favor, no dejen de ir. Seguimos, Will. Sí, bueno, hay que comentar que el calendario ritual se distingue mucho de las inscripciones mayas, porque normalmente el signo de los días está encerrado en un círculo y tiene 3 vírgulas, a veces extendidas, a veces enrolladas las vírgulas, como pueden ver en el ejemplo que está en la pantalla, en la parte superior del lado derecho de su pantalla. Pueden ver, son los ejemplos más tempranos de este calendario ritual. En el caso de San Bartolo en la zona maya, son ejemplos que son aproximadamente de el 200 al 100 antes de Cristo, ¿sí? Y luego vemos los ejemplos del periodo clásico en la figura intermedia, y al final vienen los ejemplos del periodo posclásico, donde llegan a perder estas vírgulas que normalmente les acompañaban. Hoy sabemos que este signo, este marco y las vírgulas tiene que ver con la palabra kin, que es día, ¿no?, concretamente para este tipo de representaciones calendáricas, ¿no? Y esos cartuchitos, la figura que está enmarcada, va cambiando a través del tiempo. Hablabas de 2600 años hace rato, en el sexto antes de Cristo, que la evidencia del Solquín más antigua, sí, tanto se estima en San Andrés, en un sello cilíndrico, como también se ha hablado del monumento de San José Mogote, que tiene una fecha muy antigua y que algunos llevan hasta el 700, 800 antes de Cristo, aunque es un poco discutible porque como es piedra es muy difícil de fecharlo, ¿no? Muy bien. Entonces aquí son los cartuchitos y van cambiando conforme se va viviendo, ¿no? Si son en culturas preclásicas medias
o posclásicas, ¿no? Sí, dependiendo el momento histórico en el que nos ubiquemos. Y bueno, los ejemplos que estamos viendo son exclusivamente mayas. Aquí valdría la pena el comentario de que los signos, la diferencia que hay entre los pueblos mesoamericanos en el uso de este calendario ritual es que los signos de los días cambian. Siguen siendo 20 días en todas las culturas, pero por ejemplo en el altiplano está el signo de caza, está también el signo de lagartija. Eso no está en los signos calendáricos de rituales de la zona maya, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos 20 significados o figuritas o epigrafías, podríamos decir, de cada uno de los días, ¿tiene similitud con los que se usan en el calendario, por ejemplo, del altiplano? Hay algunos que tienen semejanza en cuanto al significado. Por ejemplo, mono, ¿no? Hay uno que tiene ese significado en escritura maya. En el caso de los signos mayas son todos signos de escritura. Ahora ya se ha podido leer algunos de estos. Vamos a ver al final de nuestra sesión del día de hoy los significados que se han podido lograr descifrar de la escritura maya. Muchos se conocían solo por su nombre yucatecano que nos legan las fuentes coloniales, pero ahora ya se pueden leer en su nombre original del periodo clásico. Los vamos a ver. Sin embargo, es conveniente apuntar que este significado hay días que son, por decirte, cosas, ¿no? Como agua, como luna. Bueno, hay algunos que van a esto, pero hay otros que te refieren como conceptos, como noche, ¿no? Y en fin, varían, no son un solo tipo, digamos, de días. No son cosas o animales, puede ser. Hay animales también, hay cosas también, varían, ¿no? No hay un solo tipo de elementos nombrando los días del calendario. Y estos eran importantes porque dependiendo el significado del día, dependía para qué era conveniente el día. Hay días que eran convenientes para el comercio, hay días que eran convenientes para la guerra, había, en fin, días diferentes dependiendo las actividades del ser humano. ¿Y tienes así con precisión los que eran días, muy buenos días para el comercio, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que no quisiera darlos porque sería largo. Muy aventurado, ¿no? No aventurado, muy largo. Sabemos los significados a partir de las fuentes que nos quedan de sacerdotes que hacían estos tipos de adivinación en el norte, en Yucatán, que lo hacían con semillas de maíz. Y sacerdotes mayas, ¿verdad? Sí. No sacerdotes católicos. No, sacerdotes mayas, efectivamente. Y en las tierras altas de Guatemala, pues hay ejemplos de gente que hace este tipo de adivinación con otro tipo de semillas. Y ellos, si uno quiere consultarlos para algo, ellos buscan el día adecuado, dependiendo si es una cuestión de amores, si es una cuestión de negocios. Incluso hay días específicos para cuestiones de los Aquín, es que ese era el nombre que recibían en cholano. El Aquín era el de los días, el del tiempo, ese era el nombre del sacerdote que se dedicaba a este tipo de cosas. Bueno, entonces iniciamos con Imix el primer día y vamos a la siguiente, y el día 20 sería Ahau, ¿no? Sí, vamos a la siguiente lámina y van a ver ahí en esta gráfica, del lado izquierdo tienen los nombres de los 20 días en el calendario maya, en el Tzolk'in, y del lado derecho están repetidos los mismos 20 nombres. Y vemos numerales en medio de estas dos columnas, los numerales que van del 1 al 13. Si se fijan en el primer cuadrante, en la primera columna, digamos, o veintena, que ese es el nombre correcto que debería tener, va en ese color verde un poco oscuro, va empezando 1 Imish, ¿no? 2 Ik, y así va: 3 Akbal, 4 Can, 5 Chichán, 6 Kimi, 7 Manik, 8 Lamat, 9 Muluk, 10 Ok, 11 Chuen, 12 Eb, 13 Ben, y aquí se nos acaban los 13 numerales que comentábamos. Sin embargo, los nombres de los días todavía sigue Ish, y ya el numeral cambia a 1. Regresamos al punto de inicio de los numerales. Y una vez que llegamos, bueno, después de 1 Ish, viene 2 Men, 3 Kib, 4 Kaban, 5 Etznab, 6 Kawak,
7 ajao, y ahí se acaban los 20 nombres de días. La primera veintena, por decirlo. Exacto. Y lo que sucede es, el siguiente nombre de día sería Imish, y simplemente con el numeral 8, cambiando así de 7 a 8, porque sigue la numeración del 1 al 13, y cuando se acaba al 13 vuelve a reiniciar, y cuando se acaban los 20 nombres de los días vuelven a reiniciar. De tal manera que durante los 260 días, cada nombre de día va a tener los 13 numerales en algún punto del calendario. Y al final, después de que todos han tenido los 13 numerales, se reinicia nuevamente en uno Imish. Muy bien, entonces ahí cada bloque de 13 números sería un mes. No, cada trecena tiene que ver, aparentemente, no sabemos por qué fueron del 1 al 13, y tampoco no sabemos por qué no usan el 0 en este caso, por ejemplo. Claro. Lo usaron en otros calendarios, en este en particular no. Aparentemente este numeral tiene un poco que ver con la intensidad de las cosas. El 1, digamos que es poco intenso, y el 13 es sumamente intenso, pero no por ello es benéfico, porque es demasiado fuerte. El número más idóneo, de acuerdo con los adivinadores de las culturas mayas que todavía sobreviven en Guatemala, el número más idóneo es el 8, porque es el justo medio, es par y es divisible, obviamente no solo entre 2, sino también entre 4. Entonces este es el número más armónico, digamos, más equilibrado. Si uno está preguntando algo y le sale un numeral 13, no por ser el más alto es lo mejor. Claro. Eso puede ser desmesurado, puede ser descontrolado y puede ser inconveniente, por supuesto, ¿no? Muy bien, pues continuamos con esto del Solquín. Bueno, pues aquí vamos a ver cada uno de los signos y sus nombres en las diferentes idiomas mayas de acuerdo a ¿hay maya yucatecano, hay cholano o solamente maya yucatecano, Gustavo? No, aquí en esta gráfica vamos a ver, del lado izquierdo tenemos los signos de escritura maya prehispánicos escritos en maya cholano, que es el nombre ¿El maya cholano es anterior al maya yucatecano? Se piensa que el maya cholano y el yucatecano se separan más o menos hacia el 1200 antes de Cristo. Eran una lengua en común, eran el protomaya, se le dice así, y luego en el 1200 el yucatecano se separa y es una lengua que se va a hablar durante milenios hasta la fecha, obviamente con cambios a lo largo del tiempo, en lo que es la península de Yucatán. Y en el sur, en las tierras bajas mayas, al sur de la península, se va a estar hablando lo que se ha dado en llamarle por parte de los especialistas en maya cholano, Muy ¿no? bien. Y aquí lo que estamos viendo entonces es los signos de escritura de maya cholano. Vemos siempre los signos con el recuadro, ese borde especial y las 3 vírgulas. Luego vemos en nuestro sistema de escritura, vemos cómo se leía en maya del cholano clásico, cuál es el significado probable de estos términos ya que se pueden leer. Luego tenemos los nombres yucatecanos en el siglo XVI que las fuentes coloniales nos han brindado, y el significado que a partir de ese idioma del siglo XVI, del maya yucatecano, podemos interpretar, ¿no? Entonces, Gustavo, aquí el primer día es Imix, luego Ik, Akbal, Can y Chichán. Por ejemplo, Imix, decía yo, revisaba, y pues dragón, pero pues no había dragones, ¿no? Sí, no había este concepto de... Pero aquí el significado es incierto. ¿Qué podría ser de acuerdo a tu vida de estudioso de...? Bueno, mira, ha habido muchas propuestas, pero yo creo que tiene que ver con algo relacionado con el agua, con algún cuerpo de agua. Sabemos que la lectura en el periodo clásico, es decir, hacia el siglo 7, 8 después de Cristo, la lectura era Ja, que era simplemente agua, y luego en el siglo XVI ya en Yucatán se le dice Imish. No sabemos en yucateco qué significa, no hay un término en los diccionarios que nos hable de este término, pero muy probablemente tenga que ver con el mismo significado. Casi siempre los significados perduraron en yucatecano, a veces cambiaron,
pero tienen mucha relación. Por ejemplo, si vemos el siguiente, es ik en ambos ejemplos, tanto en el cholano como en el yucatecano, y esto significa aire, significa viento, también significa aliento, por ejemplo. Aliento, ¿no? sí, yo leí como aliento en otro en algunas una literatura. En algunas escrituras de los monumentos mayas, por ejemplo, se dice que se extinguió su aliento para decir que alguien murió, claro. ¿no? Es una forma de expresar metafóricamente esta circunstancia. Y vemos en el tercer signo de estos 5 que estamos presentando ahorita, que el que sigue es muy conocido como Akbal, que es obscuridad en yucatecano, y que sabemos que se leía Akab en el maya cholano, que tiene el significado de noche. Y es un significado muy importante, constantemente lo vemos en las representaciones del mural de San Bartolo y de algunos otros monumentos. El inframundo, obvio, está lleno de este signo de la oscuridad de la noche, ¿no? Vemos que son conceptos muy parecidos. Claro. Luego seguimos con Can, amarillo precioso. Yo encontré con Can como semilla. Sí, ¿no? sí, no, el significado correcto es amarillo precioso en yucatecano. Sin embargo, se piensa que en el cholano clásico era ojlis, que es el corazón, no tanto del cuerpo, este órgano que nosotros identificamos, sino un corazón anímico, digamos, ¿no? Hay que recordar que todas estas religiones mesoamericanas son animistas y todo tiene una activación. Tanto los seres humanos, los seres vivos, como las cosas son activadas, tienen este animus que los hace actuar, ¿no? Y el siguiente, ¿cómo se lee? Chichán, sabemos que es un tipo de serpiente, y bueno, deriva también del cholano. En cholano es chan, simplemente serpiente. Y bueno, en este caso vemos claramente cómo el signo de escritura, el segundo que ven, el último signo de escritura maya, el segundo ejemplo, es claramente la cabeza de una serpiente, ¿no? Es chan, que así se leía en el periodo de los siglos 7 y 8 de las tierras bajas del sur. Bueno, pues vamos a los otros. Vamos a ver los siguiente. siguientes 5, y ahí seguimos ahora con Simi. Esquimi, la lectura esquimi en el periodo del maya yucatecano, en el siglo XVI, cuando llegan los frailes católicos, escribían simi, pero siempre la lectura era con K, es una K. Como ¿no? K de kilo. Exacto. Kimi. Entonces la lectura Muerte. correcta es kimi, muerte, ¿no? Y podemos ver que en el periodo clásico era cham o chamay. Algunos ejemplos tienen terminación con Y, que es morir, es muerte. Y es curioso porque cualquiera de nosotros pensaría que, por ejemplo, este día es un día nefasto, ¿no? Porque nuestras concepciones en el mundo occidental a eso nos llevan. Sin embargo, no es el caso. El día Kimi o el día Cham, dependiendo cómo lo queramos leer en qué idioma, no era un día nefasto, simplemente era un día que tenía características distintas, ¿no? Y era regido por el dios de la muerte. Y luego seguimos con Manik, que ahí tiene venado, sí. ¿verdad? Sí, Manik, no sabemos cuál es el significado de Manik en el yucatecano colonial. Sabemos que se leía como Chij en el periodo del cholano clásico, y Chij es venado propiamente dicho, ¿no? El siguiente signo es Lamat en yucatecano, que significa hundidor, y en cholano sería Eek, que es estrella. Luego Muluk, yo lo había encontrado como luna, pero aquí no tiene, y no... No, aquí Muluk abrevadero, como abrevadero. es abrevadero en yucatecano. No sabemos la lectura adecuada de este signo en el cholano. Obvio, no sabríamos entonces tampoco su significado. El siguiente es Ok, ¿no? Que es pie. En el yucatecano es pie, y también en el periodo cholano se leía como Ok, con una O larga, o como Tzi, que es perro. Cualquiera de los significados de las lecturas era posible. Y si yo nacía en Lamat, que me bautizaban como Lamat, como hundidor, como... Sí, sí. ¿Hay algún nombre así? Bueno, en la actualidad ya no se utiliza, y
pero muchos mayas, cuando llegan los españoles en el siglo XVI, pues muestran la evidencia del calendario ritual en sus nombres, ¿no? Te quiero comentar que Magda Chan, que nos sigue en Campeche, es la encargada de la zona arqueológica de Calakmul. Qué Se bien. apellida Chan, Magda Chan. Fíjense, ahí está claramente. Está muy el ejemplo claramente. Su abuelo se llama Marcelino Chan y el papá William Chan, y entonces yo me acordé ahorita de Chan. Un saludo, Magda, que nos sigue con sus encargados, pues se encarga también del hormiguero y de 5 zonas arqueológicas. Wow. Magda Chan, tenemos que ir allá. Con Calakmul tiene para Calakmul mucho, tenemos porque es para una mucho. zona enorme. Amables adultos mayores, visiten Calakmul. ¿Para qué van a la Capilla Sixtina si tienen Calakmul? Seguimos con los siguientes Sí, 5. vamos a la siguiente Si no, lámina, no vamos a por acabar. favor. Sí. Ahí está, Chuen. Estamos viendo aquí Chuen, que es artífice artesano, y Chuen en cholano, esto era lo mismo, artífice artesano. La siguiente es Ed, escalera, Ej en cholano, también el mismo significado. Ben, que es el siguiente, que es de significado incierto, y que probablemente en maya cholano era algo así como Aj, tiene un signo de interrogación porque los epigrafistas no están seguros. Tendría que ver con caña de maíz, probablemente. El siguiente es Ish, que es una especie de jaguar, un felino más pequeño que el jaguar. Hish sería la lectura en el periodo cholano. Y el último de este grupo sería Men, que es algo así como ocupación, ocuparse en yucatecano, y Tsiquín, un cierto tipo de ave de rapiña en el maya cholano del siglo En lo que yo revisé 7-8. del sincronario lo traducen como águila, el men. Pero Sí, bueno, aquí es está. probable, porque te digo, era un ave de rapiña, a veces no distinguen todas las aves, pero hay el cóndor, el águila, también hay el falcón, y hay otros parecidos, ¿no? Podemos ver la última gráfica Estas las 5, ya la pasó. de la sesión del día de hoy. Estas son los 5 signos de los días del Solquín. Esos serían los últimos 5. Los últimos 16, 17, 18, 19 y 20. Exacto, empezaríamos por Kib, que es cera en yucatecano. Se desconoce el sentido de la lectura en el siglo 7-8 del periodo clásico. El siguiente es Cabán, que es movimiento de tierra. En el periodo cholano sería Cab, tierra simplemente. Luego viene Etznab, que es pedernal afilado, y en el periodo cholano sería Toc o Toc, que es pedernal, tendría un significado prácticamente idéntico. Porque algunos lo traducen como espejo, pero había espejos, sí, ¿no? Había algunas piedras que eran como espejos, ¿no? Sí, habían minerales de pirita que se pulían y servían como espejos y se representaban en la cerámica maya. Y bueno, vemos Cahuac, el penúltimo, que es como tormenta, y Chajuc en el periodo clásico, que es trueno, ¿no? Y el último, un día muy famoso, muy conocido, Ajau. Este era el título de los gobernantes mayas, que es señor noble, y sería prácticamente idéntico a Ajau en el periodo cholano, ¿no? Palenque habrá nacido, Pacal habrá nacido en un día Ajau. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, porque además hay que recordar que los gobernantes, cuando tomaban el poder, cambiaban su nombre. Se volvían seres divinos. A partir de ese momento eran Cujulajau, seres divinos, y entonces utilizaban nombres como los monarcas europeos también, que se cambiaban el nombre al momento de ser designados reyes, o como el papado, ¿verdad? Que también usan, cambian su nombre, ¿no? y van usando nombres en función de los ancestros o de sus filiaciones familiares. Esto en el caso de los mayas es muy claro, ¿no? Hoy un día dio un curso un amigo que habló del Solquín y de estas situaciones, se fue a Guatemala y explicaba, ¿no?, el significado del nacimiento y de las ceremonias, ¿no?, que debían hacer cuando nacía una persona, pero ya en el terreno etnográfico. En tu experiencia, tú que has estado ahí, me imagino que has convivido con la gente de los altos de Guatemala o de los bajos de Guatemala, y todavía conservan estos nombres, porque en algún momento, por ejemplo, Eduardo Tacatit, un investigador de Guatemala, un pintor, vivió en México, pues dejaron de tener sus nombres y apellidos en maya, ¿no?, precisamente por el proceso de la guerrilla, ¿no?, y no les dejaban poner ni Kin, ni Snab, ni absolutamente nada. Pero resurge este sentimiento de
de los nombres de las personas? Bueno, por un lado resurge, porque efectivamente mucha gente trata en movimientos culturales de retomar raíces, ¿no? Aunque también hay que ser conscientes de que hay grupos que lograron pervivir con sus nombres, como el ejemplo que mencionabas de tu amiga, y de muchos otros que son célebres personajes históricos y que estuvieron manteniendo apellidos ancestrales, ¿no? Como los Canul, que son gente que viene de la dinastía Can, ¿no? Que era un estado muy poderoso en el periodo clásico terminal, clásico tardío. Ellos, por ejemplo, Canek viene también de Jacinto Canek, ¿no? El Jacinto que Canek viene también Yucatán fuerte, ¿no? de apellidos relacionados con esto de Can, ¿no? Y de serpiente, que también significan esto. En fin, hay poblaciones que han resistido terriblemente tanto los embates de la colonia como los embates de los estados nacionales, porque uno cree que cuando llegan las independencias de los estados nacionales, los pueblos indígenas tuvieron mejor suerte, pero no es el caso. Muchos pueblos mayas particularmente, pero no solo mayas, tuvieron que enfrentar la guerra con los estados nacionales. Hay que recordar, por ejemplo, la guerra de castas en México, claro. ¿no? O la guerra de guerrillas en Guatemala. En fin, son ejemplos tremendos, han logrado sobrevivir a pesar de todo esto, ¿no? ¿Algún jugador de pelota famoso que haya nacido en el Niño Cabán por el movimiento o no? ¿O el Olín famoso, ya por último, para irnos? Pues mira, no, porque en realidad los jugadores de pelota que han quedado registrados o han quedado inmortalizados en los monumentos mayas en piedra normalmente son los gobernantes. Entonces pues son famosos por sí mismos como gobernantes, ¿no? Como, amén de que jugaran pelota, ¿no? Exacto, que lo jugaban como parte de rituales que dirigían estatalmente, o sea, el Estado creaba todo esto y era parte del culto público, de la religión pública, de la religión de todos, ¿no? El gobernante hacía estos rituales. En los monumentos en Palenque hemos visto cómo ellos toman títulos relacionados con el juego de pelota, como el jugador de pelota o el jugador de pelota sabio, ¿no? El ICAT, Pitts, que era el jugador de pelota sabio. Pitts es el jugador de pelota, ¿no? ICAT sería el jugador de pelota sabio, o también vemos en los títulos de los gobernantes de Palenque que usan el del corazón de jugador de pelota, ¿no? No, literal. Bueno, pues ha sido un gusto volverte a tener, Gustavo. Pues un contacto, tu correo electrónico. ¿Cómo no? Les doy mi correo electrónico con gusto si quieren escribirme. Es GUTZ-León, Guts León, que son la abreviación de mis apellidos, gutzleon@gmail.com. Ahí pueden escribirme con todo gusto, con toda confianza, cualquier duda. Si quieren alguna imagen de lo que hemos visto o alguna otra, con todo gusto se los haré llegar. Y desde luego al correo electrónico de la asociación amaedad@prodigy.net, AA al principio, o al teléfono de este estudio 63 77 12 27, o al teléfono de la Confederación Deportiva Mexicana 56 48 18 52. Saludos a todos, buen provecho y gracias por estar con nosotros.